Lo que nunca te dijeron, 3 verdades oscuras sobre la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. El aire estaba cargado de un miedo palpable, como si la misma tierra estuviera temblando. Jerusalén, una joya brillante, se convirtió en un panorama de ruinas implacables, donde el eco de los gritos aún resonaba entre las piedras desgastadas. La historia sugiere que las llamas devoraron templos sagrados, pero lo que nunca se cuenta es cómo cada chispa encendió un lamento colectivo. Las visiones de la ciudad, antes llena de vida, se desdibujaban en un horror impensable. Murmuraciones entre los sobrevivientes, ojos desorbitados, enfrentaban la dura realidad, todo lo que amaban, reducido a cenizas. En el corazón de la desesperación, algo extraño comenzaba a suceder. Aquellos que se habían ayudado mutuamente se convirtieron en sombras de sí mismos, unos a otros vigilando con miradas temerosas, ávidos de un rayo de esperanza que nunca llegaba. Las noches se convirtieron en un escenario espeluznante, donde las figuras amenazantes surgían entre la niebla, como fantasmas atormentados por el pasado. ¿Dónde estaba la compasión en tiempos de crisis? Y, sin embargo, el pueblo seguía resistiendo, aferrándose a sus recuerdos con uñas y dientes, como si en ellos pudieran hallar salvación entre todo este caos, que secretos estaban enterrados en las profundidades del sufrimiento. Ruinas que guardaban historias de traición y redención, de sacrificios que parecían inquebrantables. Cada ladrillo desgastado podía hablar, si tan solo tuviéramos oídos para escucharlo. Un antiguo manuscrito, oculto desde hacía siglos, prometía revelar verdades tan oscuras que su mismo contenido inquietaba los corazones de aquellos que se acercaban a él. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference, let's connect. Pero, ¿qué pasó con esos que buscaron la verdad? La historia cuenta que las sombras de Jerusalén todavía rondan por los rincones oscuros de la ciudad, esperando a ser descubiertas. Con cada paso hacia el misterioso manuscrito, la tensión crecía, el aire se volvía más denso, como si el propio templo estuviera vivo, gritando la necesidad de justicia y revelación. ¿Quién se atrevería a destapar ese secreto y enfrentar la ira de lo desconocido? La verdadera pregunta era, ¿estás listo para descubrirlo? La luna colgaba con tristeza sobre Jerusalén, iluminando un escenario de ruinas mientras los sobrevivientes se aferraban a lo poco que les quedaba. Cameron, un joven que había perdido a su familia en la masacre, se encontraba en medio de una multitud silenciosa, los rostros marcados por la desesperación y la incertidumbre. Aunque el dolor lo ahogaba, había algo más, una chispa de determinación brillaba en sus ojos. Era uno de los pocos dispuestos a escuchar las susurradas leyendas sobre el manuscrito escondido, guardianes de la verdad que podrían ofrecer respuestas y quizás, una oportunidad de redención. ¿Cómo podía tanta destrucción ser el destino final de su pueblo? Se sentía como un cobarde, atrapado entre el deseo de descubrir y el miedo a lo que pudiera hallar. Una figura se acercó a él, su rostro oculto bajo una capa raída. ¿Estás listo para lo que se avecina?, preguntó con una voz que parecía mezcla de sabiduría y peligro. Sin dudar, Cameron asintió. A pesar de su temor, no podía permitir que más inocentes sufrieran en el silencio. Era el momento de actuar. Deslizándose por callejones, se movía entre los ecos de aquellas noches de terror, hasta llegar a una antigua sinagoga, su relieve apenas visible bajo la ceniza. La historia de su gente, los muros caídos, palpitaban bajo sus pies mientras se sumergía en la penumbra. Cada paso resonaba con el peso de decisiones aún no tomadas. La figura en la capa lo seguía, como una sombra que acechaba la verdad. Al entrar, un frío gélido envolvió a Cameron, como si el lugar estuviera hablando en un lenguaje olvidado. Las paredes parecían estar vivas, cada mosaico resonando con secretos en susurros, pulsando en su mente. Allí, al fondo, algo brillaba, un antiguo cofre de madera, cubierto de polvo y cobwebs. El corazón de Cameron latía desbocado mientras se acercaba, un anhelo de verdad empujándolo hacia adelante. ¿Y si no estás listo para lo que encontrarás dentro?, preguntó la figura. Debo saberlo. La gente necesita conocer la verdad, respondió, con la voz quebrándose.
A medida que sus dedos rozaban el cofre, una energía cargada llenó el aire, y un ruido vibrante comenzó a emanar de él. La figura frenó su mano a milímetros de abrirlo. Tienes que estar dispuesto a sacrificarlo todo. La verdad no viene sin un precio. Cameron sintió el peso de sus palabras. Veía a su alrededor, a aquellos que una vez amó y perdieron, cada rostro volviendo a surgir del abismo de su mente. El cofre chirrió al abrirse, revelando un brillante y desgastado manuscrito, pero también un destello de sombras oscuras que parecían estar atrapadas en su interior. En ese instante, supo que no solo descubriría verdades, sino que desataría un torrente de secretos que cambiarían su vida y la de su pueblo para siempre. ¿Sería capaz de cargar con la realidad que se desvelaba? La lucha por desentrañar la historia se volvería su camino, un camino de elementos que juraba que incluso las estrellas habrían querido ocultar. Pero antes de que pudiera comprender la magnitud de su decisión, un grito resonó en la noche. Las sombras comenzaron a moverse, y un viento violento estalló desde el cofre, arrastrando consigo una oscuridad que parecía querer devorarlo todo. Cameron. La figura gritó, «Sal de allí. No estás preparado». Pero era demasiado tarde. La verdad estaba suelta, y la ciudad se preparaba para un cambio irreparable. Mientras las piedras retumbaban bajo el eco de su voz, Cameron se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. La historia de Jerusalén estaba a punto de ser reescrita, y su hermana, la última conexión con su pasado, corría un grave peligro. ¿Podría Cameron enfrentar no solo su historia, sino también el horror que se desataba en su búsqueda de la verdad? La oscuridad parecía respirar alrededor de Cameron, envolviendo el aire con un frío casi palpable. El cofre había abierto una puerta no solo al conocimiento, sino también al miedo. Las sombras danzaban en las paredes de la sinagoga, tomando formas distorsionadas, y una sensación helada le recorrió la espalda mientras un murmullo susurrante llenaba sus oídos. Era como si las almas de aquellos que habían sufrido en Jerusalén estuvieran clamando por ayuda. Cameron. La figura en la capa le gritó nuevamente, ahora, su voz resonando con una desesperación notoria. Debes cerrar ese manuscrito, será tu perdición. Pero Cameron estaba hipnotizado. Sus ojos se fijaron en el manuscrito que brillaba con una luz dorada a pesar de la oscuridad. Era el objeto por el que había anhelado, la respuesta a todas sus preguntas. Con un impulso irrefrenable, extendió su mano hacia el texto antiguo. En cuanto sus dedos tocaron el manuscrito, el aire estalló en un millón de fragmentos de luz, como si un solo culto estuviera siendo liberado. Todo a su alrededor comenzó a girar, y Cameron se sintió siendo levantado del suelo. Gritos llenaban sus oídos, ecos de un pasado no tan lejano. Se vio transportado a visiones turbadoras, horribles imágenes de personas siendo arrastradas, ciudades desmoronándose, llamas consumiendo todo a su paso. Sus latidos resonaban en su pecho, cada latido un recordatorio de sus propias pérdidas y su deseo de venganza. De repente, la visión se detuvo. La imagen de su hermana, Lila, apareció frente a él, su rostro marcado por el miedo. Cameron. ¡Ayúdame! Su voz resonó como un eco en sus pensamientos. El miedo que había sentido por ella se intensificó, llenando cada rincón de su corazón. ¿Dónde estaba ella? Estaba a salvo. La figura que lo había acompañado dejó caer la capa, revelando un rostro angustiado. Esa visión no es solo un sueño. Hay fuerzas oscuras que se desatan, y si no retomas el control, será tu hermana quien pague el precio. Cameron sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a deslizarse otra vez. La conexión con Lila lo sacudió, y con los últimos vestigios de su cordura, se levantó, decidido a proteger a su hermana. No la tocarán. Debo encontrarla. Debo detener esto. Sin embargo, el viento que emanaba del cofre comenzaba a formarse en torbellinos que trataban de arrastrarlo hacia adentro. Las sombras continuaban retorciéndose, tomadas de una energía oscura que parecía alimentarse de su angustia. No puedo dejar que esto continúe, murmuró para sí mismo mientras trataba de desenroscarse del pequeño torbellino. Con un esfuerzo desgarrador, se aferró al suelo, cerrando los ojos y concentrándose en su hermana. Esa conexión era su salvación. Si te atreves a liberar la verdad, entonces también debes estar dispuesto a enfrentar el costo, la figura murmuró, su voz ahora un susurro etéreo. Cameron respiró hondo y se encontró atrapado entre el deseo de saber y el amor por su hermana. Al fin, en un arranque de determinación, gritó al viento, si debo pelear, que así sea. La verdad no me asustará.
Entonces, en un instante, la luz del manuscrito se intensificó, y las sombras comenzaron a retroceder. Algo terrible y poderoso había despertado dentro de él, una nueva fuerza que lo conectaba con su pasado y su propósito. Pero antes de que pudiera reflexionar sobre lo que había desatado, la sinagoga tembló. Un estruendo retumbó que lo sacudió casi hasta el éxtasis, y Cameron comprendió que la batalla apenas comenzaba. Con el manuscrito en su mano y la imagen de su hermana fija en su mente, se lanzó hacia la oscuridad, decidido a desentrañar los secretos que esto traería. Mientras avanzaba, la figura a su espalda se desvaneció, dejando solo el eco de sus palabras. Vas a necesitar más de lo que crees para afrontar lo que se avecina. Con su corazón latiendo con fuerza y el manuscrito resplandeciendo, Cameron supo que la verdad era un camino lleno de peligros, y que el costo sería más alto de lo que jamás había imaginado. Estaba realmente preparado para enfrentarse no solo a su historia, sino a todo lo que ésta podría liberar. Mientras un nuevo grito resonaba en la noche, se dio cuenta de que no solo su vida, sino el destino de Jerusalén dependía de su próximo movimiento. La sombra que había desatado aún aguardaba, y el tiempo se estaba agotando. La oscuridad se cerró a su alrededor mientras Cameron avanzaba hacia lo desconocido. Con el manuscrito aún en sus manos, la luz dorada pulsaba como un latido, como si le recordara que cada paso que daba era un paso hacia el peligro. El aire se volvió pesado, cargado de ecos que parecían emanar de las paredes mismas de la sinagoga. Debo encontrar a Lila, murmuró, su voz temblando ante la enormidad de la tarea que se le presentaba. Las sombras en las esquinas del antiguo templo comenzaron a tomar forma, alargándose como dedos que intentaban aferrarse a su cuerpo. Cameron sintió que su corazón latía con fuerza, no solo por la ansiedad, sino también por una fuerza nueva que emergía de lo más profundo de su ser. ¿Qué has desatado?, murmuró una voz desde la penumbra. Era familiar. El anciano rabino, su mentor, había hablado muchas veces sobre los peligros de buscar el conocimiento prohibido. Cameron cerró los ojos y respiró hondo, recordando las advertencias de su infancia, las historias que le susurraban otros tiempos de mayúscula tragedia. Las visiones que había visto antes regresaban a su mente: fuego, caos, gritos. Especialmente el grito de Lila. La angustia lo consumía. Debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. Lila, gritó, intentando llamar a su hermana. Pero su voz se perdía en el vasto silencio, ahogada por la oscuridad. A su alrededor, las sombras comenzaron a murmurar, un coro de voces que lo rodeaban, intentando desestabilizarlo. Tu deseo de salvarla será tu perdición, le susurraban. Escribe tu historia y nunca podrás regresar. Cameron se detuvo en seco. Las palabras se filtraban en su mente, buscando debilitar su determinación. La figura encapuchada le había advertido que el conocimiento podía costar caro, y ahora estaba sintiendo el peso de esa verdad. ¿Qué debo hacer?, pensó con desesperación. No puedo rendirme. Sin permisos, la luz del manuscrito brilló más intensamente, como si respondiera a su lucha interna. Se arrodilló, sintiendo el frío del suelo en su piel, y comenzó a abrir el manuscrito. Las inscripciones relucían y danzaban frente a sus ojos, cada palabra cargaba un poder que no podía entender del todo. Mientras leía, los murmullos se transformaron en gritos, y la sinagoga pareció vibrar con el eco de su voz. Entonces, como si el tiempo se detuviera, una imagen surgió ante sus ojos: un altar, su hermana amarrada a una sombra sin rostro. La visión le atravesó el alma, y Cameron sintió un nudo en la garganta. No, no, esto no puede estar sucediendo. El altar empezó a desvanecerse, pero la angustia de Lila se quedaba grabada, más real que la propia oscuridad que lo envolvía. Era un símbolo de sacrificio, y de repente comprendió que lo que estaba buscando no era solo conocimiento, sino el poder para detener una repetición del horror que había consumido su mundo. Con una claridad renovada, levantó la vista. Este conocimiento no será utilizado para la destrucción, sino para salvar a los que amo, prometió a la oscuridad. Una luz potente comenzó a brillar de su interior, iluminando la sinagoga y ahuyentando las sombras, aún llenas de resistencia. De repente, el aire tembló con un eco estruendoso. Las luces parpadeaban, y la tierra temblaba como si la sinagoga misma estuviera a punto de colapsar. Cameron apretó el manuscrito contra su pecho, sintiendo que la fuerza que había desatado se intensificaba. Camaradas, venganza. El miedo no me dominará. Pero con esas palabras, la sombra en el altar se volvió tangible, tomando forma. Era una figura imponente, una entidad oscura que quería reclamar lo que había sido despertado. En su mirada,
Había un destello de reconocimiento. Cameron había cruzado un límite sagrado, y ahora debía enfrentarse a la verdad que había liberado. Mientras la sombra se abalanzaba hacia él, una decisión crucial se formó en su mente. Si tengo que pelear, lo haré. Pero debo saber la verdad antes de caer. Con la luz del manuscrito como guía, se preparó para enfrentar el desafío que lo aguardaba. Era un momento de tensión, donde el destino de su hermana y el futuro de Jerusalén estaban en juego. Pero antes de que pudiera actuar, una risa fría resonó a su alrededor. ¿Quién crees que eres, niño? La figura oscura se acercaba, lista para liberar un terror aún más profundo. Cameron sintió que el tiempo se desvanecía. Necesitaba tomar control, pero el precio sería más alto de lo que alguna vez imaginó. ¿Podría realmente soportar lo que estaba a punto de suceder? La sinagoga crujió con la promesa de más secretos ocultos, y su corazón latía en cuenta regresiva. La lucha por el conocimiento y el amor estaba a punto de comenzar. La sombra se detuvo a unos pasos de Cameron, su forma oscura retorciéndose como si estuviera hecha de humo y desesperación. Más allá de su figura espectral, el ambiente estaba impregnado de un frío abrumador, un recordatorio de la deidad que rondaba. Cameron sintió que su respiración se volvía entrecortada, y fue entonces cuando la risa se detuvo, transformándose en un eco de sus propios miedos. ¿Te crees un héroe?, preguntó la sombra con una voz que reverberó en las paredes como un trueno sordo. No eres más que un niño jugando con fuerzas que no comprendes. Soy Cameron, el hermano de Lila, gritó, su voz resonando con más valentía de la que realmente sentía. He venido a salvarla, aunque el mismo infierno se interponga en mi camino. La entidad oscura se inclinó, observándolo con una mirada oscura que hacía el corazón de Cameron latir desbocado. ¿Salvarla? La única verdad que hay aquí es que el sacrificio es inevitable, y tú, pobre imprudente, no serás la excepción. Desesperado, Cameron alzó el manuscrito sobre su cabeza, como si la luz dorada pudiera protegerlo de la oscuridad que se cernía sobre él. Las palabras ancestrales comenzaron a salir de su boca, no como un conjuro, sino como un grito de guerra. Por el amor de mi hermana, te desafío a mostrar tu verdadera forma. El aire se agrietó y explotó en una explosión de energía. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, como si la propia sinagoga estuviera respondiendo al desafío que él había planteado. Sin embargo, en lugar de retirarse, la figura oscura se agrandó, aumentando su presencia hasta que el suelo vibró. El amor es débil, niño. Tu deseo de salvar a tu hermana es un hilo en la tormenta que se avecina, susurró la sombra mientras su risa fría se transformaba en un grito desgarrador que llenó la sinagoga como el clamor de una multitud enardecida. En ese instante, Cameron sintió que la tierra temblaba, pero no era solo por la sombra. Era un movimiento que venía desde lo profundo, una conexión ancestral que resonaba en sus huesos. Pero él no podía rendirse, no cuando Lila estaba en juego. Eres una mentira, una ilusión de terror, gritó. No dejaré que me arrebates lo que más amo. Con cada palabra, la luz del manuscrito brillaba más intensamente, iluminando rincones olvidados de la sinagoga. Los ecos del pasado, de las voces de quienes habían caminado por ese templo antes que él, empezaron a fluir a su alrededor. Con cada susurro, una historia resurgía, revelando secretos sepultados bajo capas de tiempo y dolor. La sombra vaciló, como si las revelaciones de esos espíritus antiguos comenzaran a debilitar su poder. Cameron, sintiéndose más fuerte, avanzó un paso, seguido de otro, hasta que se plantó frente a la oscura figura. La oscuridad solo alberga poder mientras se la teme, dijo, el eco de su voz llenando el espacio. Entonces, con un movimiento inesperado, la sombra se lanzó hacia él con una velocidad aterradora. Temiendo lo que podría suceder, Cameron levantó el manuscrito entre ellos para protegerse. Pero lo que vino a continuación fue más allá de su peor pesadilla. El aire se llenó de un frío punzante y el silencio se hizo ensordecedor. Un resplandor inesperado irrumpió, y en medio del caos, sintió que una presencia más poderosa que él mismo lo envolvía. La esencia de la sinagoga vibraba dentro de él, una conexión que siempre había estado oculta. ¿Era ese el verdadero poder del conocimiento que había buscado? Ahora verás la realidad que me diste vida. La sombra rugió con furia, pero había una nota de miedo en su voz, una incertidumbre que solo aumentaba el poder en el corazón de Cameron. ¿Podría realmente usar esa luz para liberarse de la oscuridad? ¿O estaba destinado a convertirse en una parte de la historia trágica que siempre había temido? En medio del clamor de su mente, comprendió que la respuesta dependía de su próximo movimiento. Con su corazón latiendo con fuerza, tomó una decisión.
La lucha por su hermana y su destino apenas comenzaba, pero ¿quién sería el verdadero vencedor en el precio a pagar por el conocimiento olvidado? Fue entonces cuando, desde lo más profundo de la sombra, surgió un grito desgarrador que resonó en sus oídos, una advertencia incierta: cuidado con lo que deseas, podría consumir más de lo que estás dispuesto a perder. Cameron sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras la figura oscura se preparaba para lanzar su ataque final. La lucha por el futuro de Lila y de sí mismo estallaría en un enfrentamiento donde las fuerzas del amor y la oscuridad colisionarían, pero ¿podría la luz ser suficiente para atravesar aquella oscuridad, o se convertiría en una presa de sus propios temores? Cameron sintió que el tiempo se detenía mientras la sombra se lanzaba hacia él. Un torbellino de pensamientos atravesaba su mente, sus recuerdos con Lila, las risas compartidas, la promesa de que siempre se protegerían mutuamente. Ahora, ese recuerdo era un ancla que quería mantener en el presente. Pero el frío se intensificó y un grito desgarrador emergió de la figura oscura, resonando en su pecho como un tambor de guerra. ¿Qué sabes tú del sacrificio, niño? Has llegado aquí buscando respuestas, pero te vas a llevar mucho más de lo que pensabas. La sombra se burló, sus ojos negros destilando una furia antigua. Cameron, sintiendo la presión del terror a su alrededor, recordó las palabras del manuscrito. Este era el momento de romper el ciclo de miedo. Concentrándose, levantó el manuscrito, y las palabras fluyeron ardientes de sus labios. Almas de antaño, escúchenme. Brillen en esta oscuridad. La luz se intensificó, casi como una explosión de esperanza. Un resplandor dorado llenó la sinagoga, forzando a la sombra a retroceder, parpadeando y temblando como una hoja arrastrada por el viento. Cuidado, no te muevas demasiado rápido, instó la sombra, su voz ahora temblando con una mezcla de furia y miedo. Lo que hay detrás de ti, está observando. Debes hacer la elección correcta. Cameron sintió un sudor frío recorrer su frente. ¿Qué significaba eso? ¿Qué tenía detrás de él que podía ser peor que esta oscuridad que se abalanzaba? La incertidumbre se acumuló en su pecho, y la sombra aprovechó la vacilación. Se lanzó nuevamente hacia él con tal ferocidad que las paredes crujieron. Cameron, apretando el manuscrito, se hizo un juramento silencioso: no dejaría que la oscuridad le robara a Lila. El impacto lo lanzó al suelo, pero no se rindió. Rodando, se puso de pie, sintiendo la luz del manuscrito aún brillando con fuerza en sus manos. La sombra giró, su forma convulsa parecía cambiar, ahora mostrando rostros distorsionados, como reflejos de quienes habían sucumbido ante su terror. Cameron tragó saliva, su determinación renovada. Ella estaba dentro de este caos, de alguna manera. Tus miedos no me detendrán, gritó Cameron, evocando la historia de aquellos caídos, haciéndolos resonar dentro de su corazón. Se atrevió a avanzar, empujando la luz hacia la sombra. Se acercaba, tanto que podía sentir el roce helado de su presencia. ¿Por qué luchas, Cameron? La sombra susurró, su voz ahora un eco de tristeza. Tu hermana es una pieza más en este juego. Con cada palabra que decía, Cameron sentía que la confianza se desvanecía. No, no seré una pieza más, dijo, aunque su voz temblaba. Lila es mi hermana, y siempre será más que una pieza. De pronto, la sombra se convulsionó, su forma se distorsionó, como si resistiera contra la luz. Cameron, sintiendo que tenía la oportunidad, extendió el manuscrito hacia adelante y gritó: por el amor de Lila, la vencerás. De repente, la sinagoga iluminó un brillo cegador mientras las sombras se arremolinaban, intentando absorber la luz. Cameron pudo ver la belleza en la lucha, su amor no era solo un hechizo, era una fuerza poderosa. Pero, ¿sería suficiente para romper la maldición? Con un último grito, una ráfaga de luz envolvió la sinagoga. La sombra chilló, y en ese instante, la figura oscura se paralizó ante la luz, y se convirtió en humo, dejándolo atónito. Pero justo cuando Cameron comenzó a respirar aliviado, un eco profundo resonó a sus espaldas, un susurro que crecía en intensidad. Esto no ha terminado, eso lo prometo. Cameron se dio la vuelta lentamente, advirtiendo una neblina más densa que antes. ¿Qué era ese nuevo peligro? ¿Podía escapar de esta trampa que parecía cerrarse a su alrededor? Las paredes de la sinagoga temblaron una vez más, y las visiones de sus ancestros comenzaron a manifestarse. Se dio cuenta de que todo lo que había revelado era solo una parte del todo. El sacrificio de su hermana estaba más cerca de lo que pensaba, y ahora la pregunta que resonaba con fuerza era: ¿qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para salvarla?
La niebla envolvió a Cameron con una pesadez casi palpable. Su corazón martillaba en su pecho, mientras los ecos de la sinagoga resonaban a su alrededor. Las visiones de antiguos ancestros, fantasmas de un pasado doloroso, comenzaban a susurrar secretos que habían estado sellados por generaciones. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está Lila?, gritó Cameron a la oscuridad, su voz cortando a través del silencio. Cada latido de su corazón parecía responderle con una punzada de ansiedad. La neblina se espesó, formando figuras que parecían moverse alrededor de él, pero no podía distinguir su forma. Era un laberinto insidioso de sombras, tentáculos de miedo que intentaban atraparlo. Una figura emergió de la niebla. Era un anciano con ojos profundos y sabiduría desgastada, su expresión mezclaba compasión con tristeza. Él te observa, joven. No estás solo en tu búsqueda, pero el precio del conocimiento puede ser más alto de lo que imaginas. Cameron sintió un escalofrío. ¿Quién es él? ¿Qué pretende? Él es el guardián de secretos guardados por las sombras. Ha estado esperando, manipulando las piezas en este juego ancestral. El anciano respondió con voz grave, su mirada fija en el joven. Lila es clave, pero tú también lo eres. Debes elegir cómo luchar. La claridad de la revelación aterrizó como una piedra en el estómago de Cameron. ¿Puedo salvarla? Debo hacerlo. Salvarla podría significar condenarte. A veces, lo que se considera salvación es un sacrificio disfrazado. ¿Estás preparado para enfrentarlo? El anciano alzó una mano, y las sombras detrás de él comenzaron a deslizarse, formando escenas del pasado y del futuro. Cameron observó desgarrado cómo visiones de su hermana fueron absorbidas por la oscuridad, como si la propia esencia de Lila estuviera siendo robada. Su rostro, una mezcla de dolor y sufrimiento, lo perseguía. No. Cameron gritó. No puedo dejar que le haga esto. No puedo perderla. Con cada palabra, la sinagoga vibraba, sintiendo la fuerza de su desesperación. La figura del anciano asintió lentamente. Entonces, elige. Con tus acciones se sellará el destino, pero recuerda, cada elección tiene consecuencias, y algunas de ellas son irreversibles. Cameron cerró los ojos, dejando que la rabia y el amor por su hermana lo invadieran. Haré lo que sea necesario. No voy a dejar que el miedo me controle. Pelearé, no solo por Lila, sino por todos los que han sufrido aquí. Las visiones comenzaron a disiparse, pero en su mente retumbaba una advertencia. Pronto te enfrentarás a él. Prepárate, porque la batalla que se avecina será mucho más oscura de lo que imaginas. Con esas palabras resonando en su ser, se dio cuenta de que el antiguo manuscrito aún brillaba en sus manos, un faro de luz en la negrura a su alrededor. La determinación se encendió en su interior. Tomando una profunda respiración, miró hacia el laberinto que se extendía ante él. Un sonido sutil interrumpió su concentración, como si la sinagoga respirara a su alrededor. Las paredes comenzaron a temblar, y el frío se intensificó, mientras una risa baja y amenazadora resonó en la distancia. Cameron comprendió que era solo el comienzo. Ahora, frente a una bifurcación en su camino, su próxima elección era crucial. ¿Regresaré con Lila o seré consumido por las sombras?, se preguntó, sintiendo la presión del tiempo corriendo rápidamente y en el fondo, la voz del anciano resonaba, la verdad siempre tendrá un precio, ¿estás dispuesto a pagarlo? Se quedó quieto, la tensión envolvía su piel. Caminó hacia adelante, decidido, adentrándose en la oscuridad, sin saber lo que realmente le esperaba. La pregunta que lo persiguió en cada paso era, ¿podía realmente enfrentar lo que se avecinaba y salvar no solo a Lila, sino a sí mismo? Entonces, una explosión de sombras estalló a su alrededor, y la risa oscura se convirtió en un grito aterrador que llenó la sinagoga. ¿Era esta la confrontación que había estado esperando? El destino de Lila estaba a punto de revelarse, o su sacrificio sería ¿irrevocable? Las sombras se arremolinaron, zumbando alrededor de Cameron como una tormenta de susurros siniestros. Un aire helado penetró su piel, y el eco de su propia respiración resonaba como si lo atrapara en una prisión invisible. Un ligero destello del manuscrito iluminó fugazmente el espacio, revelando la silueta de un ser que había estado oculto en la penumbra. De pronto, emergió una figura alta y esbelta, sus ojos brillaban con una malicia que hacía que la piel de Cameron se erizara. Bienvenido, querido hijo de la luz. ¿Llevo años esperando este momento?
Su voz, suave y seductora, aún contenía un tono de impotencia, como si la oscuridad misma lo utilizara como marioneta. ¿Quién eres tú?, preguntó Cameron, su voz temblando, pero su voluntad firme. ¿Era ahora o nunca? ¿Eres él? El guardián de los secretos. La figura sonrió, una mueca aterradora en medio del caos. Soy lo que queda de aquellos que han caído en la desesperación. Un eco de lo que fue su humanidad. He venido a ofrecerte lo que más anhelas, el poder para salvar a Lila. Cameron sintió un nudo en el estómago. ¿A qué precio? No estoy dispuesto a caer en tu trampa. ¿Y si salvarla significa sacrificar a otros? La elección siempre ha sido tuya. Puedes tener el poder, pero la oscuridad te consumirá o tal vez, solo consumiría a aquellos que no te importan. La risa de la figura resonó en la sinagoga como un canto de sirena, y Cameron sintió la tentación arrastrarlo hacia la negrura. Sin embargo, la imagen de su hermana, su rostro iluminado por la esperanza y la alegría, lo detenía. No puedes manipularme. Sé lo que eres. El ser se inclinó, burlón. No es manipulación, querido. Es solo una oferta, una oportunidad para que puedas actuar. Pero defender tu corazón es solo un paso. Lo que viene no es un juego, es una ruleta de almas. Debes elegir a quién salvar y a quién entregar. Con cada palabra, la presión aumentaba. Cameron sabía que cada decisión podía tener consecuencias aterradoras. Al darse cuenta de que la niebla comenzaba a disiparse lentamente, vislumbres del pasado y del futuro lo invadieron. Escuchaba gritos lejanos, ecos de aquellos que habían enfrentado a este guardián antes que él. Si el pasado tiene tanto poder sobre ti, ¿por qué no usarlo?, dijo el ser mientras señalaba el manuscrito. Podrías cambiarlo. Sea como sea, tú siempre has tenido el control. Las palabras penetraron en la mente de Cameron como un dardo. ¿Qué pasaría si podía alterar el curso de la historia? ¿Y si pudiera borrar el dolor que había arrastrado durante tanto tiempo? No puedo volver atrás, murmuró para sí mismo, dándose cuenta de que sucumbir a ese pensamiento significaría sucumbir a la oscuridad. El anciano había advertido sobre el precio del conocimiento. Tu mente ya es un campo de batalla. La decisión es tuya, susurró la figura, comenzando a desvanecerse nuevamente en la bruma. Recuerda, siempre hay un precio por lo que deseas. Te apoyaré si lo quieres, pero no seré tu salvador. Cameron sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y empezaba a perder la noción de lo que era real. Los ecos de risas distorsionadas lo rodeaban y las sombras se alzaban junto a él como espectros. En un último impulso de valor, gritó, «No voy a permitirte que me manipules». La figura se desvaneció por completo, pero la risa se atrapó en su mente como una campanada ominosa. Las sombras aún danzaban alrededor de él, murmurando secretos y advertencias, dejando a Cameron con una decisión que lo perseguiría para siempre. Seguiría adelante, enfrentándose a la oscuridad que amenazaba no solo a su hermana, sino a su propia alma. Con la determinación ardiente de un fuego en su pecho, Cameron giró sobre sus talones y se adentró más en la sinagoga. Enfrentaría lo que fuera necesario, pero tenía que descubrir si había alguna salida a la luz. Mientras avanzaba, un eco susurrante golpeó su oído, nunca es solo una elección, a veces, es una condena. Sus pasos resonaban con una certeza fatal, porque sabía que nadie podía escapar del destino que se había tejido a su alrededor. Cada latido de su corazón resonaba con un solo pensamiento, la batalla aún no había empezado. Se adentraba en el rincón más oscuro de su existencia, y aún no sabía si volvería a ver a Lila. Sería la historia de Cameron su salvación, o la última estocada al corazón de su familia. En ese momento, un destello a lo lejos captó su atención. Era un brillo familiar y peligroso. ¿La luz traía esperanza o solo más sombras? Cameron se detuvo en seco, la luz frente a él parpadeando como un faro en la tormenta. La sinagoga, antes un laberinto de sombras, parecía tomar vida, pulsando al ritmo de su miedo y esperanza. Se acercó lentamente, su corazón retumbando en sus oídos. Cada paso que daba resonaba en el aire cargado de tensión, haciéndolo sentir como si estuviera caminando sobre un campo de minas, preparado para la explosión de cualquier revelación. Cuando llegó a la fuente del destello, se dio cuenta de que no era una simple luz. Era una porta, un dispositivo antiguo inscrito con símbolos que su mente no podía descifrar pero que parecían familiares. Los mismos que había visto en el manuscrito.
El brillo centrado emanaba una energía vibrante, casi palpable. ¿Podría ser posible? ¿Podría este artefacto ser la clave para salvar a Lila? Instintivamente, Cameron extendió la mano hacia el portal, sintiendo una atracción magnética que lo empujaba hacia adelante. Fue entonces cuando un eco familiar alcanzó su oído, una voz que conocía bien. Cameron, susurró. La voz era suave pero cargada de desesperación. ¿Eres tú realmente? ¿Dónde estás? Ayúdame. Era Lila. Cameron sintió un estremecimiento recorrer su espina dorsal. El dolor en su pecho aumentó, y por un momento, se sintió dividido entre la necesidad de acudir a su rescate y el temor que lo atrapaba como un lobo acechando en la oscuridad. Lila. Estoy aquí, y gritó, su voz resonando en la vastedad vacía de la sinagoga, pero en cuanto pronunció su nombre, la luz del portal se intensificó, revelando visiones distorsionadas de su hermana en un mar de caos. La imagen se desvanecía rápidamente, llevándose consigo su esperanza. En su lugar, aparecieron figuras sombrías que parecían extenderse y retorcerse, sus rostros una mueca de agonía. Eran las almas de aquellos que habían caído antes que él, arrastradas al abismo. Las sombras comenzaron a reír, risas que resonaban con un eco cruel, llenas de sufrimiento y desasosiego. Cameron sintió que su valentía comenzaba a desvanecerse. Pero la voz de Lila seguía retumbando en su mente, resistiendo el grito de la oscuridad. Cameron. Tienes que abrirlo. Es la única forma. Desesperado, sus ojos buscaron de nuevo el portal. Mientras se acercaba, notó que las inscripciones brillaban en un color rojo intenso, como si respondieran a su angustia interna. Fue entonces cuando recordó las advertencias del anciano sobre el costo del poder. Estaba realmente dispuesto a arriesgarlo todo por su hermana, aunque eso significara un sacrificio inhumano. En su corazón, luchaba una batalla de dilemas. Cada vida tenía su valor y cada decisión, su precio. ¿Para salvar a Lila, tendría que condenar a otros? La voz distorsionada del guardián resonaba en su mente. La oscuridad consume, pero también da poder. Cálmate, Cameron, se dijo a sí mismo. Tienes que tomar una decisión clara. La supervivencia de tu hermana depende de ello. Con la determinación endurecida en su pecho, colocó una mano sobre el portal, sintiendo el flujo de energía. El instante fue como un rayo, y en él, Cameron se dio cuenta de algo aterrador. Su elección no solo afectaría su vida y la de Lila, sino que también abriría la puerta a un horror que podría consumir a muchos. La luz comenzó a girar a su alrededor mientras un aire helado lo envolvía, empujándolo hacia la verdad que había estado evitando. ¿Estás listo para enfrentar lo que hay más allá?, le preguntó una voz, parecida a un eco lejano. Antes de que pudiera responder, el portal se abrió un poco más, revelando lo que parecía ser un camino ascendente envuelto en brumas y sombras. «¿Te atreverías a cruzar?», murmuraron las voces de los que habían llegado antes. Cameron sintió un escalofrío recorrer su estómago mientras miraba al intrigante infinito. La realidad de su elección lo golpeó. Podía salvar a Lila, pero con cada paso hacia el portal, sabía que se adentraba en un reino donde no había vuelta atrás, con la luz agonizando en su mente y el latido de su corazón como telón de fondo. Cameron inhaló profundamente, preparándose para cruzar el umbral. Sabía que el siguiente paso podría ser su condena, pero no podía rendirse ahora. El precio podría ser más alto de lo que jamás hubiera imaginado, y justo cuando sus pies tocaron la umbral conjunto entre luz y oscuridad, un grito desgarrador surgió de su garganta, alertando a cualquier alma próxima: «No voy a perderte, Lila». Pero cada héroe sabe que el destino tiene un giro letal esperando en la esquina. ¿Qué sombras ocultarían su paso a la ansiada salvación? Cameron sintió que el aire se volvía denso a medida que cruzaba el umbral del portal. La luz dorada del manuscrito palpitaba contra su pecho como un corazón que latía con esperanza y temor. Al otro lado, el mundo era un panorama extraño y frágil, donde la realidad y las visiones se entrelazaban en eternas murallas de sombra. El eco de su propio grito aún resonaba en su mente, infundiéndolo de determinación. «Lila», llamó, su voz atravesando la bruma como un hilo de luz. La respuesta llegó en susurros distorsionados, ecos de angustia que parecían salir de las paredes mismas. La presencia de su hermana estaba cerca, pero también había algo más, un profundo terror, una sombra que se movía con sigilo y anhelaba consumir su voluntad. Cameron avanzó, los pasos resonando en un terreno que parecía vivo, temblando bajo su peso.
Se encontró en un espacio similar a un gran salón, donde las paredes estaban decoradas con caras grises, miradas vacías que lo observaban con reproche. Cada figura era un fragmento de almas perdidas, víctimas de decisiones equivocadas. El corazón de Cameron se aceleró al entender que el portal lo había llevado a un lugar donde todos los sacrificios se entrelazaban. Cameron, ayúdame. La voz de Lila sonó más fuerte, como un eco implorante que atravesó su pecho. Sin poder contenerse, se lanzó hacia adelante, ignorando las sombras que intentaban sujetarlo con manos frías y temerosas. «Estamos cerca», Lila, gritó, sintiendo su energía renovarse con cada palabra. Las almas de quienes habían caído comenzaron a chillar, recordándole que la búsqueda de la verdad tenía un precio. En ese momento, visualizó a su hermana, una imagen luminosa en medio de la oscuridad, atrapada en una prisión de sombras. La tristeza en su rostro le rompió el corazón, y la desesperación en Cameron se convirtió en un fuego ardiente. Sin embargo, las sombras empezaron a cobrar vida, dibujando figuras fantasmales que lo rodeaban, sus rostros torcidos en muecas de desesperación. La oscuridad siempre exige un precio, susurraron en un coro, susurrantes y seductores. Cameron se comprimió bajo la presión, sintiendo que cada palabra que pronunciaban intentaba doblegar su determinación. «No tengo miedo», dijo con firmeza, el manuscrito brillando intensamente en su mano. «He venido a rescatar a mi hermana y no permitiré que la oscuridad me detenga». El poderoso resplandor del manuscrito repentinamente explotó a su alrededor, iluminando el salón y revelando visiones de su pasado, momentos felices compartidos con Lila, risas y sueños construidos sobre la esperanza. Su conexión era inquebrantable. Las sombras comenzaron a retroceder, repelidas por la luz pero sin rendirse. Desde el fondo del salón, una figura enorme emergió de la oscuridad. Era el guardián de secretos, un ser que se alimentaba del miedo y el sufrimiento, con un modo de hablar que retumbaba como si las mismas piedras del lugar respondieran a su voz. «¿Crees que puedes salvarla, niño? Ella es solo una parte del regalo que tienes que ofrecer». «No te la llevarás», gritó Cameron, el fuego de su determinación encendido por la imagen de su hermana. Envuelto en la luz del manuscrito, se sintió invencible, y con una feroz rabia en su corazón, atacó. «¿Qué estás dispuesto a sacrificar?», preguntó profundamente el guardián. «Esa es la verdadera pregunta». Cameron sintió que el mundo temblaba, pero no se dejó llevar por la duda. Sabía lo que tenía que hacer. Con cada palabra de poder que salía de su boca, la luz crecía, desgarrando la niebla que envolvía su entorno. Las sombras gritaban, retorciéndose en un intento desesperado de sofocar su luz. «No permitiré que te lleves a Lila». Con una explosión de energía, envió un haz de luz hacia la figura que se alzaba ante él. El guardián se tambaleó, luchando por mantenerse erguido, su mirada llena de ira y terror. «No te atrevas a desafiarme». Cameron no dudó. Con un empuje final, canalizó toda su fuerza y amor por su hermana en un último grito. «Por el amor que siento. No temeré a la oscuridad». La energía del manuscrito fluyó a través de él, expandiendo su luz en una oleada que barría con las sombras. Un ruido ensordecedor resonó, y el salón se agitó como si el propio tiempo fuera desgarrado. Las sombras gritaban mientras se desvanecían y el guardián, al ver la luz acercarse, retrocedió y se evapora. De golpe, el silencio llenó el aire. Cameron se detuvo, exhausto, pero con la imagen de Lila clara ante él. Lila, la llamó de nuevo, y de alguna manera, el eco de su propia voz se convirtió en un faro del pasado. «Cameron». La figura de su hermana apareció, finalmente liberada de su prisión. Con lágrimas en los ojos, corrió a su encuentro, y cuando se abrazaron, sintieron que la luz del manuscrito envolvía su unión, uniendo todos los hilos de su destino en uno solo. La sinagoga quedó desvaneciéndose en el aire, las sombras finalmente purificadas. Mientras Cameron y Lila se encontraban en el mundo exterior, una brisa fresca les envolvió. La luz del amanecer iluminaba Jerusalén, comenzando un nuevo capítulo. «No vamos a dejar que esto se repita», dijo Cameron, mirando a su hermana. «Nadie más sufrirá, lo prometo». Lila sonrió, comprendiendo la profundidad de las palabras de su hermano. Juntos, se alejaron del vestigio de su sufrimiento, un lugar donde la verdad predominaba, y la esperanza florecía. Este final no solo era un cierre, era un nuevo comienzo. La historia de Jerusalén seguiría, y con ella, la defensa de su pueblo.
Los ecos de sus antepasados resonarían como un recordatorio de que, aunque la oscuridad acecha, siempre habrá una luz que combatirla. Así, mientras el sol se elevaba sobre la ciudad, Cameron y Lila sabían que juntos se enfrentarían cualquier sombra. Y aunque muchas verdades permanecerían ocultas, su determinación de luchar por los que amaban sería su legado. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas. Dale like ahora y alimenta el algoritmo. Tu apoyo es crucial para este canal. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu participación hace toda la diferencia. No esperes ni un segundo más para compartir.